Gloria a Dios, hay un deseo de avivamiento personal en muchos de nosotros, así como el avivamiento corporal, pero pedimos a Dios que haya avivamiento en las casas, en las familias, en las iglesias, en los vecindarios. Un deseo nuevo de acercarnos al Señor. Gloria a Dios. Y queremos participar en eso, como las aguas cubren la mar. Así será llena la tierra del conocimiento de Jehová. Vamos a Ezequiel 1. Queremos luchar con una experiencia de Ezequiel. Está comenzando su ministerio, tiene 30 años en este momento. 30 años era cuando comenzaban sus ministerios. Cristo mismo comienza su ministerio a los 30 años, haciendo de acuerdo a lo que la Escritura decía, que ese era el momento en el cual los sacerdotes comenzaban su ministerio. Ezequiel 1, el versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, oigan eso, estaba en Babilonia, estaba en el río, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y va de ahí para versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Dos cosas pasaron. La mano de Jehová se depositó sobre Ezequiel y la palabra de Dios le vino. Le vino la palabra de Dios y fue puesta sobre él la mano del Señor. Oremos. Dios, te doy gracias y te pido que nos metas en un tiempo de reflexión, de estar en tu presencia, y que sea un aprendizaje práctico que se aplique a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel fue cambiado junto al río Quebar. Ya conocía a Dios. Ya era llamado de parte de Dios. Estaba cautivo en medio de Babilonia. Parte de todo un pueblo que fue capturado por ser gente que no amaba al Señor o que se habían alejado de él y habían seguido sus propias ideas, sus propios ídolos. En medio de todos esos cautivos había avivamientos personales. Y ahí estaba Ezequiel, un día junto al río Quebar. La mano del Señor viene sobre de él. Y oye palabra de Dios acerca del comienzo de su ministerio. Danos, oh Dios, que lo que comenzamos viene, porque oímos palabra de ti. En nuestras rodillas, a la orilla de nuestra cama. En los campos donde andamos orando, en algún culto donde alguien nos habla proféticamente, algo que Dios pasa, en lo cual Él nos habla y nos dice, una nueva temporada viene para tu vida. Y que con eso venga también la mano de Jehová. Esas dos cosas cambiaron y transformaron la vida de Ezequiel aquel día. La palabra Quebar significa un tiempo. Óiganlo específicamente. Strong dice un tiempo largo. La raíz es algo que ha sido justificado o estudiado por un tiempo. Una temporada, una sazón. Quebar. Dios estaba comenzando una nueva temporada en la vida de Ezequiel. 30 años había vivido de la manera que necesitaba vivir y no había nada de malo en ello. Pero ahora que tenía 30 años, Dios le dijo, levántate, hay una nueva temporada para ti. Y Quebar se vuelve una marca de su vida. Vio la visión de Dios ese día. Vio el trono de Dios. La palabra le vino, la mano del Señor sobre de él y la visión que recibió ese día. En el capítulo 3, versículo 14, dice esto de Ezequiel. Me levantó pues el espíritu y me tomó
y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. La mano de Jehová vino sobre él en el capítulo 1 junto al río Quebar, y ahora se intensificó en su fuerza. Aumenta, oh Dios, tu envolvimiento en nuestras vidas, que tu mano esté fuerte sobre nosotros y nos obligue a caminar de la manera que debemos de caminar, que no nos alejemos de donde está tu mano sobre nosotros. Versículo 15, y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, o sea, lo llevó de regreso al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. En el capítulo 1 le da visión, la mano de Dios se pone sobre de él, y ve la visión del trono de Dios, comienza su ministerio, oye la voz del llamado de Dios. En el capítulo 3 dice, su mano fue tan fuerte que me obligó, me empujó, me llevó. Y dice, y vine a estar sentado atónito por 7 días, meditando sin hablar junto al río Quebar. El río Quebar, ese periodo de tiempo, esa temporada de su vida había comenzado, y ahora volvió a ese río a estar ahí. Versículo 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová de nuevo junto al río Quebar, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y la Biblia dice que lo sacó de ahí, lo metió a otro lugar, y que ahí comenzó a hablar con él de nuevo la voz de Dios. Oh, varones y mujeres de Dios, hay una temporada en la que constantemente tenemos que estar oyendo la voz de Dios. Eso debería ser una práctica diaria. Pero cuando Dios está cambiando tus sazones, cuando Dios está cambiando tus temporadas, todos los días y a veces varias veces al día, tiene que haber palabra de Jehová, palabra de Jehová, palabra de Jehová. A veces a través de la escritura, a veces a través de un sermón, a veces a través de una oración, a veces la voz audible, a veces una visión, a veces un sueño. Métete en que constantemente estés escuchando su palabra, porque los tiempos están cambiando y esta es una nueva temporada para nosotros. Una cosa que es buena e importante entender aquí, que le habló de una forma en el capítulo 1, pero le habló de otra forma en el capítulo 3. No te enfrasques tanto en una sola manera en la que Dios te hable, porque cierras puerta a otras cosas y muchas veces creas un sistema de tal manera que no permite que Dios te hable de otra manera. Hay quienes solo lo pueden oír mientras están llorando en un altar. Y claro, Dios te habla cuando estás llorando en un altar, pero hay veces que quiere hablar contigo en alegría, en un parque. A veces que quiere hablar contigo de una manera seria, sentado alrededor de la mesa con tus hijos. Hay cosas que Dios hace de una manera diferente. No te enfrasques tanto en una sola forma, de tal manera que cierras la puerta. Y Ezequiel pudo decir, Dios me habló de esta manera en el capítulo 1, pero aquí en el capítulo 3 me está hablando de otra manera. Oigan el versículo 22, el mismo capítulo 3. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Le habló junto al río Quebar. Ahora le dice, te voy a hablar en el campo. No creas que Dios solo te puede hablar en el lugar específico, como cuando te habló allá en esta iglesia, en ese altar. A veces Dios te habla cuando estás en el trabajo. A veces Dios te habla cuando vas manejando. Hay un lugar específico, un lugar de oración donde Dios te bendice. Pero no creas que es el único lugar donde puede hablar. Dios te da un río Quebar donde comienza y donde te bendice muchas veces. Pero en este caso lo saca de donde estaba el río Quebar y lo lleva a un campo y allá le habla para decirle, te puedo hablar donde yo quiera, no solamente en un solo lugar. Óiganlo de nuevo, versículo 22. Y vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Le dijo, ¿estás oyendo mi voz? Sí. Pues no te voy a decir lo que te tengo que decir hasta que llegues a tal lugar. Sí, le dijo, levántate y vete. Obviamente le podía decir ahí, pero quería crear y romper una cosa, una tendencia a una tradición que en el momento es una bendición y después se vuelve una maldición. Déjenme decirles algo. Cuando yo estaba creciendo, comenzó la danza en la iglesia, que era una novedad. Y una de las excusas y las cosas que se hicieron y se pusieron
delante era que teníamos demasiada tradición. Todos aquellos que no habían danzado antes. Y se hizo algo bueno en la escritura. Pero déjenme decirle algo acerca de una tradición. Cada cosa que comiences hoy es nueva. Digamos que es de Dios. Pero si se vuelve una práctica que es constante, nada más por ser práctica, tarde o temprano, esa se hace una tradición también. Y lo que estoy diciendo es esto. Hay gente que fue movida por Dios para la danza en la iglesia. Y hay gente que hoy lo está haciendo nada más porque es una tradición. Y creen que de otra manera Dios no se mueve. Que sea Dios el que te mueva cada vez que Dios te mande a hacer algo. Eso es lo que le está enseñando, parte de lo que le está enseñando él a este varón. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Oigan esto, junto al río Quebar vio la gloria de Dios, y luego se levantó en ese periodo de tiempo, en esa temporada, y lo lleva el Señor en el campo, y allá vio la gloria de Dios. Que Dios te ayude a que sigas sus pasos de tal manera que puedas recibir su gloria en cualquier lugar donde Dios te manda. Oigan Ezequiel capítulo 10, versículo 15, Ezequiel 10, 15. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Nunca abandonó esa experiencia que Dios le dio y la usó como comparación. Ahora yo no estaba en el mismo lugar, estaba en otro lugar. Pero ahí donde estaba Ezequiel, dice, estos que estoy viendo aquí los vi allá en el río Quebar. O sea, había un punto de referencia. Danos, oh Dios, un punto de referencia, una experiencia, una bendición, algo. No que nos atrape y nos enfrasque en algo, pero algo en el que digamos, he amado al Señor de tal manera que mi punto de referencia es ese, que ahora no lo amo tanto, que ahora estoy un poco distraído, que he perdido el primer amor. Danos un punto de referencia. Y para este varón Ezequiel era el río Quebar, donde había comenzado su temporada. Ezequiel 43:1, Ezequiel 43:1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Lo oyeron. Ahora ya estamos llegando al final de su ministerio. Ya es no tan joven, pero ya tiene muchos años. Pero todavía hay algo que mantén en su vida, un punto de referencia. Dios comenzó esta temporada allá junto al río Quebar. Y ahora que estoy viendo esto, dice, lo estoy diseminando y lo estoy digeriendo espiritualmente. Pero sé que nació en aquel lado. Aunque estoy creciendo, sé mi punto de referencia. Que Dios te dé una experiencia, un amor, un deseo, un avivamiento que queme por la temporada que Dios desea para ti en esta sesión. En el capítulo 10, versículo 22 de Ezequiel, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros de que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. La vida de Ezequiel fue marcada en la temporada del río Quebar. Una sazón, una temporada. Te pido, varón, mujer, jóvenes, les digo algo, tienes 15 años, tienes 17 años. Dios puede comenzar una temporada nueva en tu vida en este momento. Puede llevarte a niveles espirituales que no has conocido. Puede darte experiencias tremendas en la presencia del Señor. No esperes a esto o aquello. Métete con el Señor en este momento para que comience tu vida a estar en ese lugar. Y aquel joven llamado Ezequiel te demuestra a través de su vida sus puntos de referencia, pero a la misma vez cómo no meter a Dios en un cajón, que me hable cuando quiera, donde Él quiera, pero sí sé que estoy en esta temporada. Lo estoy diciendo porque siento yo mismo que estoy entrando en una nueva temporada. Pero te invito a ti que en el caminar y en los lugares donde Dios te está poniendo, que comience una nueva temporada y que te dé un río Quebar, un río de que fluye, un río que está moviéndose, un río que está haciendo que entiendas que Dios está haciendo todo tipo de cosas alrededor tuyo. El río de la vida. Dios te bendiga.